Entonces en breve estamos iniciando. Amigos, por favor, te doy el pase, Raúl Godoy, en vivo. En vivo, Raúl. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Lima, Perú, soy Raúl Godoy Vila y tengo el enorme placer de presentar el libro Tiempos de Esperanza de Cecilia Chávez. Muchas gracias a la primera Feria Virtual del Libro de España que nos da esta oportunidad de presentar esta gran obra. Tengo el enorme gusto de conocer a Cecilia desde la infancia, desde los 7 años, más o menos, es decir, hace poquito. Algo menos. Eh, Cecilia es peruana, de padres muy andinos. Ella es una especialista en comunicación, marketing y madre amorosa de 2 niñas, jovencitas en realidad ya, María Alejandra y Estela. Además es una apasionada de la danza flamenca y esta es su primera obra. Esta es su primera obra. Y ha escrito siempre, pero se animó a publicarla recién. Y yo que tengo el gusto de conocerla tanto tiempo, puedo decir que esta obra Tiempo de Esperanza es como es ella misma. Ella siempre ha sido una persona muy tierna, pero a la vez de mucho fuego, de mucha pasión, de esas personas que andan encendiendo a las personas con las que se relacionan, andan contagiando esa energía. Y Tiempo de Esperanza es eso. Tiempo de Esperanza es un libro de poemas que combina extrañamente ese mensaje profundo con ironías, con metáforas, que es bastante fácil de leer, amigable, y va a permitir eh, ayudarnos a encontrar esa palabra que necesitamos todos en estos tiempos tan difíciles. Este libro ha sido escrito en plena pandemia, ha sido en la primera ola el año pasado, y bueno, pues siempre dicen que esos periodos oscuros salen luces, se generan luces, y este libro Tiempo de Esperanza es esa luz, que yo lo puedo decir, he leído el libro ya 3 veces, nada más, pero en cada lectura he leído cosas distintas. Combina poemas con fotografías de un fotógrafo alemán reconocido y también con cuadros, con pinturas de su padre, ya que Cecilia proviene de una familia de artistas, su padre es un publicista, pero también dibujante, y tenía un abuelo también muy artista. Entonces, el arte siempre que le circula por las venas, pues encuentra siempre una manera de expresarse, y en este caso ha sido a través de la escritura. Así que, bueno, Cecilia, bienvenida nuevamente y cuéntanos un poquito de esta gran idea que has logrado tangibilizar con Tiempo de Esperanza. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, donde se encuentren. Como ya dijo Raúl, mi nombre es Ana Cecilia, soy peruana, radico en Alemania hace 13 años. Y bueno, yo escribo desde muy joven, yo escribo desde la adolescencia aproximadamente, pero la verdad nunca me animé a enseñar siquiera mis escritos. No, me daba mucha pena, mucha vergüenza y no lo quería hacer. Con el tiempo y los años yo he seguido escribiendo, he continuado escribiendo, y a pesar de que mi hija mayor descubre que yo escribía, yo no me animo nunca a publicar. Ella incitaba siempre, mamá, publica, publica, y yo no lo hacía. Sin embargo, en medio de la pandemia, cuando se inicia la pandemia, cuando estamos en confinamiento, en la primera ola, yo vivo aquí en Alemania y teníamos un confinamiento, semi-confinamiento, ¿no? Podíamos salir a la calle. Sin embargo, me pongo a observar la actitud de la gente y veo que la esperanza se va perdiendo, veo un desconsuelo, un miedo colectivo, y al mismo tiempo me invade un poco a mí la pena, me invade la pena. Mis padres iban a venir por primera vez a Alemania a visitarme, pero pocas semanas antes de que ellos realicen su viaje, se cierran los aeropuertos y esta señora pandemia hace su visita. Y aunque parezca irónico, la pandemia fue mi inspiración. La pandemia hizo que yo me volviera en un receptor
gigantesco de ideas, de todo, escuchaba todo lo que me decían. Y iba asimilando y iba acumulando información que me sirvió como base de inspiración. Esa pena, ese dolor de no ver a mi familia y a mis amigos, a seres queridos, esa distancia, ese desconsuelo y todas esas cosas positivas y negativas que había, me llevan a crear, a escribir este libro, a terminar algunas cosas que ya tenía empezadas y que no había escrito. Y Tiempos de Esperanza es un libro de poemas, es un poemario pequeño que contiene imágenes. Tiempos de Esperanza busca ser un amigo, un compañero que te empuje de la mano, que te diga, hey, ven tú conmigo, hay un mañana, la esperanza está. Tiempos de Esperanza está escrito de manera muy simple, muy sencilla. Los mensajes son bastante claros, están entre rimas, metáforas y pequeños versos. Tiempos de Esperanza busca ser el bálsamo que hidrate nuestros corazones y que nos permita soñar, pase lo que pase, que nos regale un poquito de fuerza. Y es así como yo escribo el primer poema, titulado Y ella llegó. Yo no sé, Raulito, voy a leer el primer poema. Por supuesto, por favor, compártelo, gracias. La pandemia llegó y a todos nos azotó. Cayó el rico y el pobre lo acompañó. Esta vez la igualdad fue cruel, pero llegó y sin distinción alguna a todos nos cogió. Todos sintieron el temor y la desazón, vieron juntos un futuro incierto y quizás sin color. Junto a ella la cuarentena llegó y consigo trajo un regalo envuelto con escondido resplandor. Al inicio la humanidad se quejó, pues este regalo no lo vio, pero luego el humano tuvo tiempo y pensó. Las familias se unieron y compartieron juntas por obligación. Revivieron el calor y el amor que el correr del día a día con un velo se los tapó. El hombre entendió que en este mundo no vale el yo, que no importa la etiqueta que él mismo se colocó. La solidaridad se convirtió en su motor y la reflexión llegó a su corazón. El egocentrismo en la cuarentena se perdió y el nosotros unidos apareció. A flote salió el hombre sin título ni jerarquía mayor. Y cuando todos el mismo peso y valor tuvieron en cuerpo y corazón, entonces el corazón escuchó el grito que la naturaleza emitió, que le decía con enérgica voz, solo un átomo sos vos. Y así, esta nueva experiencia en un tiempo interesante se convirtió, donde el mensaje fue parte de nuestra evolución y la amabilidad y el reconocimiento al prójimo llegó. Tuvo el dolor y el miedo que al arrogante humano sacudir y así hacerle sentir el verdadero valor del vivir y convivir. El mañana no se parecerá al ayer. El humano tendrá que entender que solo un pequeño átomo en el universo es él. Bravísimo, bravísimo, Cecilia. Ese poema cuando uno lo lee, pues ya lo harán también todos los que tengan la oportunidad de tener el libro en las manos. Te da la oportunidad de leerlo. Yo lo he leído, te decía Cecilia, 3 veces, en 3 momentos distintos, y cada día te da un mensaje distinto. Estamos, por lo menos en el Perú, Cecilia, a puertas de una cuarentena nuevamente, completa. Creo que en el mundo también hay tendencias en ese sentido, distintas. Y obviamente pues, nos encuentra distinto y es como una segunda ola. Tenemos esperanza en la vacuna, pero obviamente hay un tiempo por llegar. Entonces, Cecilia, ¿en qué momento decidiste pasar del escribir a escribir y ya publico? Voy a publicar. Bueno, mi gran motivación fue el cariño a mi familia.
el saber que mis padres no venían me llenó de pena. Y yo dije, yo me dije a mí misma, bueno, llegó el momento de compartir. Nadie te conoce, nadie sabe de ti, pero vas a hacer un regalo a tu familia y vas a tus amigos y de repente a gente que no me conoce y vas a regalar un poquito de consuelo y amor. Quizás es ostentoso de mi parte decir ello, pero eso fue lo que me motivó. Me motivó mucho la pena, La pena me motivó y me dio coraje y valor para yo hacer esto, ¿no? Fue la que me empujó, pero hizo su proceso de metamorfosis y se convirtió en algo positivo. Y buscó lo claro dentro de la oscuridad, ¿ya? Y yo quise hacer una simbiosis de el arte de mi padre y de las cosas que yo puedo hacer. Y es por eso que decidí hacer este libro con fotografías, con 6 fotografías de los cuadros de mi padre. Por ejemplo, tengo 2 aquí, son pinturas. Mi padre es un artista inédito, nadie lo conoce, pero yo dije, voy a hacer un regalo a mi familia, voy a abrirme ampliamente, y la manera de abrirme, de que me conozcan mejor, es a través de mis escritos. Creo que esa es la mejor forma que yo tengo de expresarme. Y decidí escribir, ese fue el gran motor. El motor fue mi familia, mis amigos. El motor fue, no nos derrumbemos, vamos juntos, todos podemos. El querer regalar un poquito de amor, más allá de mi casa. Ese fue mi motor. Excelente, Cecilia. Bueno, yo he tenido la suerte de leerte en el muro de tu Facebook y he leído bastantes pensamientos tuyos antes de esta publicación, y siempre pues eres el tipo de persona que escribe y al que uno le dice publica, ¿no? Pero a veces es difícil convencerse uno mismo y sobre todo vencer ese gran crítico que tenemos adentro de que nos dice no publiques porque en realidad no es suficientemente bueno. Y ese crítico pues a veces está en uno mismo, no es nadie de afuera, o a veces la vergüenza es, no, ¿qué van a decir? ¿No? ¿Tú venciste eso? ¿Tuviste alguna ayuda en ese sentido, Cecilia? Bueno, mi ayuda fue la pena. Tú alguna vez te diste cuenta de que yo escribía y me lo preguntaste directamente. Me dijiste, tú escribes. Y ahí se me prendió el foquito, pero dije, no, yo escribo mal. Y después, en este proceso de catarsis, de encontrarme a mí misma en la cuarentena, dije, pero bueno, si escribo bien o escribo mal. Escribo yo, entrego parte de mí, entrego parte de mi alma. La perfección no es más que una utopía. Quizás no sea perfecto, pero no hay cosa peor que la que no se hace. Y llegó el momento de expresar. No puedo salir, no podemos ir a ningún lado, pero el libro puede ser leído y yo puedo expresar lo que siento. Y como decimos nosotros, me tiré a la piscina y dije, voy a publicar. Tenía la necesidad de publicar. Me había llenado como un volcán que se llena de lava y tiene que reventar y tiene que sacar todo de sí. Entonces me decidí y publiqué. Y este libro tiene de todo un poco. Hay poemas muy dulces, hay poemas muy críticos. Y yo quisiera leerte uno que mucha gente me ha referido. Que las personas que han adquirido el libro siempre tienen algo que decir de este poema. Sospecho cuál es, pero dímelo. El hombre, una ensalada a degustar. Ese era. Bueno, algunos salimos poco condimentados, pero digamos, vamos, sí, te escuchamos. Alguien meditó y encontró la respuesta a una pregunta que le hiciera la señora explicación. ¿Qué es el hombre?, ella le preguntó. El hombre es una ensalada multicolor
y llena de sabor. Y diciendo esto, él explicó: tenemos la pimientita en aquel tipo provocador. Tenemos la azuquita en esa que nos muestra con dulzura la alegría del alma y corazón. Tenemos la salsita en esos que se molestan siempre sin motivo ni razón. Tenemos orégano y perejil en esos que no pueden dejar de presumir. Algunos serán bellas hojas de lechuga, unas grandes, otras pequeñas, unas amargas, otras no tanto, algunas claras y otras oscuras. Tenemos el aceitito en aquellos virtuositos que resbalando sin parar por la vida andando van. Tenemos el vinagre en aquellos que siempre críticos por el mundo van. Y no olvidemos el rocotito, que no nos ha de faltar, ese picante conflictivo que siempre en nuestro camino hemos de encontrar. Así que así es y así será, una ensalada mixta nuestra humanidad, donde un sabor necesita del otro para resaltar, donde un color necesita del otro para contrastar. Al final, cada ingrediente solo no puede caminar, si no nadie podría disfrutar de los infinitos sabores de la exótica ensalada a la que llamamos humanidad. Es un poema, voy a decir, es un poema que combina, el uso es en varios poemas, he visto bastante el uso de metáforas que transmiten el sentido de lo que quieres decir. Una metáfora a veces ayuda muchísimo más a llevar un mensaje a una persona, ¿verdad? ¿Lo has visto en tu vida cotidiana? ¿Así? Yo creo que todos tenemos la oportunidad de encontrarnos con muchos tipos de personas. Este poema lo que trata de rescatar es en nosotros la autocrítica y el sentido de tolerancia, ¿no? Todos somos distintos, pero eso no nos hace ni mejor ni peor. Solamente somos parte de la estructura, de la sociedad, pero eso no quiere decir que no tengamos que tolerarnos, ¿no? Todos somos distintos, razas, pieles, caracteres, idiosincrasias, todos somos distintos, pero al final en esencia todos somos iguales y nos necesitamos unos a otros. Ese era el mensaje que quería llevar, ese poema a través de sus metáforas, ¿no? Y es un poema bastante divertido, porque cuando yo leí el título, en realidad dije, bueno, pues la picardía de Cecilia está de nuevo ahí, así que vamos a probar esa ensalada, vamos a ver de qué se trata. Y verdad, Sí. bastante amena, porque las metáforas te caen perfectas, entendemos que algunos somos más salados que dulces, nos falta un poco más de pimienta, de repente somos más perejil o menos culantro, qué sé yo, y tal. Y sobre todo tú que vives en una sociedad, Cecilia, como la alemana, vives ahí que hace más de 13 años, 11 años, 12 años por ahí, Yo vivo 13 años aquí en Alemania, en Alemania, ¿no? claro. Yo vivo 13 años aquí en Alemania. Puedo decir que a estas alturas del partido ya estoy 100% adaptada y acostumbrada. Definitivamente como latinos es un proceso difícil porque es una mentalidad y cultura completamente distinta. Pero eso no quiere decir que sea mala ni buena, simple y llanamente es distinta. Cada país, cada región tiene su lado bueno, tiene su lado malo, tiene su proceso histórico y eso es lo que desarrolla diferentes culturas, ¿no? Diferentes formas de asumir hechos y situaciones, ¿no? Sí, Digamos, sí, Cecilia, que sí, has ampliado tu cantidad de ensaladas, entonces, digamos, sí, en tu se ha buffet, ampliado. Mi digamos. ensalada es más mixta ahora. Ah, ok, Es más ensaladas. exótica. Y el idioma, Cecilia, alemán es bastante difícil. El idioma El idioma es alemán difícil, el idioma es bastante difícil, el idioma es complicado y siempre tienes que estar estudiando. Ya, siempre tienes que estar estudiando, pero no hay peor cosa que el no intentar. No importa si te equivocas. Adelante. Y Cecilia, ¿es más difícil hablar alemán o bailar con un alemán? Bueno, yo creo que las dos cosas son difíciles. Mira, ese proceso fue muy duro, ¿ya? Ese proceso de adaptación, ¿ya? Y yo escribo un poema, si me permites que lo lea, Por supuesto, titulado Doctorado en Lucha. sí. Doctorado en Lucha. Y es un poema que yo pienso que a todos nos puede servir.
que todos vivimos en la lucha. Voy a pasar a leerlo. Dale. Ya. Un día alguien me dijo con sorna al hablar: mi dama querida, usted deberá empezar a pensar y entender que en la vida hay que aprender a luchar. Yo la miré y con rabia del vientre le contesté que un doctorado en lucha y coraje yo ya saqué, que en el camino de la vida caminé, que no hubo alfombra roja bajo mis pies, que nadie tomando mi mano conmigo fue, que en ese camino rodé y en un charco asqueroso me revolqué. Pero me levanté, me bañé y continué, y con el tiempo otra piedra encontré y nuevamente rodé, y en la polvorienta arena tirada quedé, y nuevamente me levanté, sacudiendo el polvo me puse de pie, y con dignidad y esperanza sola la lucha continué. Y entonces encontré la montaña grande que estaba frente a mis pies, de piedra dura tenía que ser. Cogí coraje y sin zapatos ni arnés, empecé a trepar, viendo entre mis dedos correr la sangre de las heridas, que la fuerza del peso de la subida lastimaba mi piel. Pero eso no me pudo detener. Con heridas en manos y pies, con sudor hediondo corriendo por mi piel, la subida continué. La cima está ahí y sé que llegaré. Las ganas y la fuerza no perderé y con cicatrices profundas continuaré. Y a quien nuevamente pregunte, le diré que un doctorado en lucha y coraje yo me gané. Bravísimo, bravísimo, Cecilia. Muy oportuno los tiempos también, muy oportuno los tiempos. En realidad, ahora las coyunturas que vivimos han sacado doctorados en muchas personas en lucha, doctorados en lucha, postdoctorados, maestrías. Sí, es una experiencia, esta coyuntura nos ha retado muchísimo, nos sigue retando, ¿verdad? Cecilia, este es un libro muy bueno, este poema específicamente es un poema bastante no solo de pandemia, también de pospandemia, cuando estemos ya en una distinta realidad, ¿verdad, Cecilia? Así es, así es. Definitivamente es un poema, es un libro que los poemas que hay en ese libro son poemas que te pueden acompañar siempre, ya que te pueden acompañar siempre. Son poemas de reflexión que te van a llevar a pensar, que te van de repente a robar una risa, una sonrisa. Incluso, hay de todo un poco y cada uno trata de buscar en sí una esperanza. Y por eso el título del libro, Tiempos de Esperanza. Y hay de todo un poco, ¿no? Yo escribo un poema cuando la cuarentena está por acabar, tanto en España como en Italia, y en Perú las cosas estaban muy mal. Y siento la tristeza de la gente, y entonces eso y llego a pensar de que la pandemia no es tan mala, que de repente hay un mensaje tras ella, ¿no? Y que hay que transmitirlo, hay que decirlo, y tenía que escribirlo. Y en ese sentido escribo Tiempos de Esperanza. Tiempos de Esperanza es el poema, el mismo título del libro. Te lo voy a leer, para que lo... Compártelo, por favor, compártelo. Estos tiempos nos traerán batallas que estamos obligados a librar, luchas que no podemos dejar, pues nuestras familias dependen de nuestro actuar, muchos retos que enfrentar, muchas pérdidas por llorar, y quizás un escalón en nuestro estatus deberemos de bajar, pero sin miedo debemos avanzar y la batalla por la vida continuar. Todos juntos lo vamos a lograr y unidos construiremos un mundo nuevo donde podremos andar. Hoy nos toca juntos luchar
y juntos ver nacer una nueva sociedad en la que nuestros hijos sean libres de caminar. Hoy nos toca nuevamente salir, después de la cuarentena el aire fresco sentir y el recuerdo del ejemplo de los caídos seguir. Llegó el momento en que aprendamos a vivir, cuidando de todos y también de ti. Hoy solo 2 caminos nos quedan por seguir y uno de ellos deberemos de elegir. Sostenernos todos juntos y compartir para así llegar nuevamente a surgir, o luchar solos para lentamente dentro de nuestro egoísmo dejarnos morir. Por eso, amigo, si quieres vivir, sé solidario y aprende a compartir. Carguemos juntos el botín de problemas que la pandemia nos trajo aquí, que si juntos cargamos, el peso no se ha de sentir y la gloria con sabor a conquista, juntos la vamos a compartir. Buenísimo, Cecilia. Buenísimo, buenísimo. Y esto, pues, es un proceso permanente. Decía Cecilia que este poema y el doctorado de lucha, tuve la suerte de, con tu venia, compartírselo por teléfono a una amiga que pasaba un momento bastante difícil. Y sobre todo ambos, ¿no? Le llevaron un poco las lágrimas porque entendió el proceso de lucha que estaba viviendo y entendió también que este proceso que a algunos nos ha golpeado muchísimo más que a otros, pues va a sacar lo mejor de nosotros. Y que a veces son estas crisis, son estas situaciones tan difíciles las que nos permiten visualizar la luz al final del túnel. Así es. ¿No? Y ese último poema tuyo, Tiempo de Esperanza, nos recuerda mucho esto. O sea, nos recuerda que habrán días duros, y habrán días mejores y habrán días un poco más duros todavía. Pero hay que seguir guerreando, ¿verdad? Así es, así es. Ese es el sentido realmente del libro, ¿no? Rescatar, reconocer. Todos tenemos tropiezos, la vida es difícil, hay días duros, pero al final salimos y llegamos a salir adelante, ¿no? La cuarentena es un proceso que tenemos que vivir, la pandemia la tenemos que sobrevivir, pero hay muchas cosas que tenemos que superar y simple y llanamente seguir adelante, luchar, positivos, sin miedo, sin temor. Tiempo de Esperanza. Yo primero quiero agradecer a Punto Rojo Libros. Yo edité el libro a través de Punto Rojo Libros. Ellos me permitieron editarlo desde Alemania. Yo estaba en Alemania y no encontraba una editorial que se quisiera arriesgar a que yo edite un libro en español. Y vía online pude hacerlo con Punto Rojo Libros. Y estoy feliz de haberlo hecho porque ellos permitieron que este libro se produjera y que hoy por hoy llegue a muchas familias. ¿Ya? Tiempos de esperanza es ese pequeño amigo que te va a abrazar. En tiempos de confinamiento donde no puedes visitar a un amigo, en tiempos de confinamiento donde no ves a tu familia, Tiempos de Esperanza te va a abrazar con sus páginas. Tiempo de Esperanza te va a besar con las palabras, va a llegar a tus corazones y va a ser un consuelo para el alma. Yo les muestro el libro, este es Tiempos de Esperanza, y la foto la hizo Rolf Hillert, fotógrafo alemán muy reconocido. Vemos casi todo en tinieblas, pero hay el sol está al final del túnel, nada está perdido. Nada está perdido. Hay un mañana. Siempre hay un mañana. Como les decía, es un libro que contiene imágenes. Cada poema tiene una imagen. Son distintas imágenes que tienen que ver con el poema en sí, ¿no? Tiempos de Esperanza lo pueden encontrar en las grandes plataformas como son Amazon o la Casa del Libro. A las personas que se encuentran radicando en España,
ellos lo pueden comprar en la librería de su preferencia o en el Corte Inglés, porque ahí va a estar a la venta, y si no estuviera lo pueden pedir y les van a hacer el pedido respectivo para que lo puedan adquirir. Pero en las grandes plataformas como Amazon o la Casa del Libro lo pueden encontrar como libro físico o lo pueden encontrar como libro electrónico. Ok, bueno, sí, yo tengo el libro electrónico por ahora, pero confío en que pronto pues, pueda conseguir el libro físico. Y ese libro que uno puede, con el cual uno puede irse a la cama y puede, porque siempre dicen que uno sueña con lo último que lee, y pues ojalá que podamos tener esa versión. Dos preguntas finales, Cecilia. ¿Qué mensaje le dirías tú a esa persona, a ese joven, a esa jovencita que escribe poemas y los esconde de los padres, de los hermanos, porque se pueden burlar, porque sienten que no son muy buenos? O a esa ama de casa, o a esa profesora, o a ese profesor, o a ese profesional que escribe cuentos, novelas, ficciones, cómics, poemas. ¿Qué consejo le darías tú que ya diste ese primer paso con tiempo de esperanza? Yo también tuve ese miedo. Y tener miedo no es malo, es parte del proceso. Pero al final, cuando creces, maduras, te das cuenta de que no hay diferencias entre los seres humanos. Y entonces, ¿por qué no arriesgarse? Hay que continuar escribiendo. El escribir, al que le gusta escribir, cada uno tiene una manera distinta de expresarse. Pero aquel que le gusta escribir, porque tiene la necesidad de ser oído, de sacar de sí lo que lleva adentro, no lo debe dejar de hacer. Y si en algún momento se llena de valor, pues publiquen. Que no hay cosa más hermosa que escuchar los comentarios y la recepción que puede tener, y de repente nos sorprendemos y decimos, oye, tan malo no era tan malo. O de repente no soy tan buena, pero bueno, lo hice, lo intenté. Ya ganaste un punto. Ya yo les diría, escriban. Al que le guste escribir, escriban. Y anímense a publicar. Yo me he animado sola. Yo he hecho, esta es una autoedición hecha a través, repito, de Punto Rojo Libros, pero esta es una autoedición. Y yo dije, bueno, nadie me conoce, pero me voy a presentar. Y justamente por eso es que yo escribo una reseña personal dentro del libro, que se las puedo leer cortamente, ¿no? Pongo mi nombre, la fecha de nacimiento y digo, simplemente una mujer, sin títulos ni honores, solo un pequeño átomo de este universo, un habitante más dentro de los muchos de este planeta, simplemente un ser humano, una hija, una madre y alguna vez hasta una esposa. Amante del verbo y de la expresión de las palabras que con armonía y ritmo sean capaces de remover las emociones y sensaciones que nos lleven a terminar en profundas reflexiones. Básicamente, solo un ser humano. Todos somos en esencia, lo único que somos seres humanos. Somos seres humanos y ¿por qué no intentar? Todos somos iguales y lo podemos hacer. Muy bien, entonces tú dirías que si tienen un poema lo podrían compartir tal vez inicialmente en redes sociales de repente, porque el riesgo a veces que uno tiene en la cabeza es que lleguen críticas, ¿no? Las críticas que te den ya llegado a ti también, o sea, llegan críticas, oye, déjate de tonterías, no publiques cosas que no tienen sentido. Entonces, tú dirías que un primer paso podría ser, porque yo te leí en redes sociales primero, ¿verdad? Sí. Y escribías bastante en redes sociales, compartías este tipo de ideas, a veces prosas, a veces versos, y compartías, siempre expresabas. Entonces tú dirías que no repriman esa emoción. Así es. Supongo que es un proceso del crecer, del madurar, ¿no? Antes no lo hacía. Y no es muy lejano el tiempo en el cual yo empiezo a publicar. Quizás fue, perdón, hace un año. Yo empiezo a publicar, pero
yo creo que llega el momento adecuado donde tú te sientes lo duro y dices, ok, lo voy a hacer, ¿no? Pero en el interín, yo pienso que es bueno no dejar de escribir, no dejar de expresar, aunque lo escondas para ti, no dejes de expresar. Aunque nunca publiques, aunque esa carta o esos escritos los encuentren luego nuestros hijos cuando ya no estemos, no dejes de escribir. Esas cartas son una transparencia para decir lo que tú eres, para demostrarte cómo tú eres. Esos escritos son parte de nosotros mismos. Y yo creo que la persona que escribe debe continuar escribiendo. Bueno, me llevo ese consejo, Cecilia, personal, porque tengo un libro dos libros en realidad medio en proceso, de hace más o menos poco más de 20 años, y siempre digo, falta un poco más, falta un Ya. poco más, falta un poco más, falta un poco más. Y claro, y estoy como Penélope, ¿no? De Odiseo, pues postergando el tema, y a veces uno dice que nunca termina de estar listo, ¿no? Así es, así es. Pero el querer es poder. Y es cuestión de ponerle ganas. Es cuestión de ponerle ganas. Y de repente darse un poquito de tiempo. Y cuando el momento llegue, yo pienso que cuando la persona esté preparada, lo hace, ¿no? Yo sé que tú escribes también. Dice que escribes muy bien. Así es que anímate, anímate. Yo animo a todos, a los que les gusta escribir, que escriban, que hagan lo que les gusta hacer, que es parte del vivir. Y tenemos que Buenísimo, sacarle jugo a esta vida. Para buenísimo, eso buenísimo. estamos. Claro, Cecilia, ¿y qué viene ahora? Entiendo que ya podemos conseguir, amigos para todos, por si acaso, en la casadelibro.com, ahí podemos poner Tiempos de Esperanza, Ana Cecilia Chávez, y el libro se descarga como electrónico, ¿no? Con tarjeta, PayPal, etcétera, y pues podemos poner ahí, y tenemos el libro en nuestro poder. También lo podemos pedir vía Amazon, ya en físico, ¿no? Y como dijo Cecilia bien, a través de Corte Inglés, también es una posibilidad conseguirlo. Y la otra pregunta, Cecilia, ya es un plano más de repente también de acompañamiento en este proceso de cuarentena y reflexión. Después de haber vivido el proceso de cuarentena desde en Alemania, que también tuvo en su momento sus complicaciones, ¿verdad? Distintas en cada país por su misma cultura, por su mismo estado de salud y demás. Pues, ¿qué mensaje le das a las personas que están escuchando pues, en distintos países? Van a este video, se va a grabar, va a verse en distintos países. Muchos criticamos al gobierno, otros lo apoyamos, y todos estamos en distintos procesos de negación, de aceptación, de crítica, de reflexión. ¿Qué mensaje nos darías como tiempo, desde tiempos de esperanza? ¿Qué mensaje le darías a todas las personas que estamos viviendo estos procesos? Yo creo que para empezar, son momentos difíciles y todos tenemos que trabajar en nosotros mismos. No podemos culpar 100% a las personas que lideran nuestros países o que lideran el mundo. Yo creo que estamos, lo diría así, estamos sobre un tablero de ajedrez y lamentablemente esto es una situación tan complicada y tan difícil que los jugadores tampoco saben cómo jugar el juego. Entonces, intentemos todos juntos, seamos consecuentes, apoyemos y luchemos, sigamos adelante, pero sin miedo, para adelante. Hay que luchar, hay que salir adelante y no dejar de soñar, no dejar de vivir. Creo que si no perseguimos nuestros sueños y dejamos de vivir, entonces habremos perdido. Creo que a pesar de lo oscuro o inseguro que se ve todo, hay que continuar. Hay que continuar, ¿ya? Así es que ese sería mi mensaje, ¿no? Buenísimo. Y además todos damos por sentado, Cecilia, que la salud va a continuar y parte del proceso también es cuidarse la salud. Así No es. hay problema solo económico, pero también hay personas que no tienen oxígeno para poder respirar y ese es un problema mucho más grave, ¿no? Así es. Cecilia, yo también quería compartir
un extracto, ¿me permites? Ya, Sí, claro, estoy claro. dando parte de uno de los poemas que también me gustó bastante, se llama Desnudez del alma, ¿sí? Y dice, y tiene que ver mucho con la esencia de las personas. Yo no quiero desnudar para ti mi cuerpo, solo un cuerpo desnudo no vale nada. Yo quiero entregarte a ti mucho más que eso, la desnudez total de mi esencia humana. Es un extracto. Y creo que ese extracto, Cecilia, lo que yo leí ahí fue que precisamente estos tiempos requieren recurrir a nuestra esencia, ¿no? Porque de pronto estamos bastante acostumbrados a vivir con caretas,